Mi nombre es Mauricio Urrutia, soy profesor de matemática del Liceo Técnico de Valparaíso y el motivo de este video es para retroalimentar la primera guía de los segundos medios. Lo primero que tenemos que tener en cuenta que tenía varios contenidos, entonces a muchos estudiantes les dificultó esta guía. Vamos a ir haciendo un breve repaso y ir viendo algunos ejemplos de la revisión de la guía. El primer objetivo era identificar elementos de un término algebraico. Entonces ahí tenemos el término algebraico 2a cuadrado y tenemos que identificar cuál es el coeficiente numérico. El coeficiente numérico es el número que está acompañando la expresión. Entonces en este caso es el 2. Y el factor literal es la letra con su exponente. En este caso a elevado a 2. En la actividad 1 había una tabla donde ustedes debían identificar el coeficiente numérico y el factor literal. Habían dos ejercicios donde se complicaron los estudiantes. El primero era donde aparecía una fracción 3a elevado a 2, b elevado a 4, partido en 5. Vamos a identificar el coeficiente numérico. Como dije anteriormente, el coeficiente numérico es el número, entonces en este caso sería 3/5. Y el factor literal tengo que observar las letras. En este caso, a elevado a 2, b elevado a 4. En el siguiente ejemplo, menos x elevado a 11n partido en 4. Aquí muchos se equivocaron en el coeficiente numérico debido a que colocaban solamente 4, pero en este caso era menos un cuarto. Cuando no aparece el número acompañando la letra x, en este caso sería 1. En el factor literal tenemos x elevado a 11n. Siempre tienen que colocar los exponentes, no olvidar eso. Para la siguiente parte de la guía nosotros teníamos que identificar elementos para poder reducir términos semejantes. Para eso vamos a aprender algunas estrategias, pero primero vamos a ver cuándo dos o más términos son semejantes. Primero, tengo el siguiente ejemplo, a elevado a 2, 2a elevado a 2, 1 medio de a elevado a 2 y 0,2 a elevado a 2. Si ustedes se dan cuenta, los factores literales son iguales. Entonces aquí se cumple una regla, que para que sean términos semejantes, el factor literal tiene que ser el mismo, independiente del coeficiente numérico, ya que en el primer término el coeficiente es 1, el segundo es 2, en el tercero es 1 medio y en el cuarto es 0,2. Entonces yo me fijo solamente en el factor literal. Si es el mismo, esos términos son semejantes. Para establecer una estrategia, tenemos los siguientes casos. El primer ejemplo, 2a elevado a 2 más 3a elevado a 2. ¿Qué significa reducir? Que una expresión que es bastante grande la puedo achicar. En este caso tengo dos términos y lo reducí a un término. Observen, solamente yo sumé los coeficientes numéricos y el factor literal lo mantuve. Entonces ahí hay una estrategia que nosotros tenemos que tener en cuenta. Segundo ejemplo, menos 7z elevado a 4 menos 4z elevado a 4. El factor literal nuevamente es el mismo y yo puedo, en este caso, como los signos son iguales, yo puedo sumar los coeficientes numéricos y me quedaría menos 11z elevado a 4. Para el siguiente caso, dice 12x elevado a 10 menos 9x elevado a 10. Nuevamente, el factor literal es el mismo. Entonces yo resto los coeficientes numéricos. 12 menos 9 me da 3 y mantengo el factor literal. Y en el último ejemplo, menos 6b elevado a 3 más b elevado a 3. Si observan ahí el b elevado a 3 no aparece el coeficiente numérico, pero cuando no aparece es 1. Entonces los coeficientes, uno es menos 6 y el otro es 1, entonces yo debería restar esos coeficientes. Menos 6 más 1, si lo resto me da 5 negativo. En la actividad 2 aparecían 4 o 5 ejercicios y escogí solamente 2 donde ustedes se equivocaron la mayoría. Observen ahí, 7a elevado a 2 bc tengo que encontrar uno que sea semejante a él, y en este caso es el menos 7a elevado a 2 bc, ya que tienen el mismo factor literal. Entonces esos dos valores yo los podía haber restado. 7 menos 7 me da 0. El menos 10ab elevado a 2c también es
semejante con el 10ab elevado a 2c. Entonces esos términos también los podía restar y también me dan 0. Y estos dos términos que quedan solitos también son semejantes porque abc elevado a 2 y acá también dice abc elevado a 2. Entonces sumo los coeficientes numéricos, 5 más 5 me da 10. Entonces la respuesta era 10abc elevado a 2. Para el siguiente ejemplo, este era un poco más complejo, ya que aparecían números racionales y ustedes tenían que fijarse que los denominadores eran distintos, entonces que tenían que calcular el mínimo común múltiplo. Al calcular el mínimo común múltiplo, coloco los denominadores y en la parte derecha tengo que trabajar con los números primos. Empezamos por el 2 y yo me pregunto 2 por cuánto me da 4. En ese caso me da 2. 2 por cuánto me da 5. Como no hay un número que multiplicado me dé 5, yo luego bajo el 5. ¿Y 2 por cuánto me da 20? Por 10. Y así repito el proceso con el 2 y el 5. ¿Qué hago ahora? Calculo el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es multiplicar los valores que encontré aquí en la parte derecha. Sería 2 por 2 por 5. En ese caso es 20. Luego hago el procedimiento. Escribo el numerador del primer término, que es menos 1b, y me pregunto el denominador. 4 por cuánto me da 20. Y lo escribo arriba, que en este caso es 5, y tengo que multiplicarlo con el menos 1b. Y repito el proceso para los otros dos denominadores. Luego multiplico el 5 con el 1, que son los coeficientes numéricos, y me da menos 5 y mantengo la letra b. El 4 con el menos 3 me da menos 12 y mantengo la letra b. Y el 1 con el menos 2 me daría menos 2b. Ahora puedo reducir esos tres términos que aparecen en el numerador. Como todos tienen signos iguales, yo los sumo y me queda menos 19b partido en 20. Esa era la respuesta. Luego aparecían figuras geométricas como el cuadrado. El cuadrado tiene 4 lados, esa es una de las características, y nosotros teníamos que calcular el perímetro. Como el cuadrado tiene todos sus lados iguales, y aquí aparece que el lado vale a, entonces tendría que sumar las 4a. Entonces al sumarlas, el perímetro sería 4a. En cambio, en el rectángulo tiene dos lados iguales, esos dos largos y esos anchos. Entonces, para calcular el perímetro, debía hacer una reducción de términos semejantes, ya que tengo que ocupar la estrategia de unir los que son semejantes, la a con la a y la b con la b. Una a más una a son 2a y una b más una b son 2b. Observen que 2a más 2b no los puedo seguir reduciendo porque no son términos semejantes. Entonces en la actividad 3 ustedes debían calcular el perímetro de esas dos figuras. Tomé dos ejercicios que ustedes se equivocaron, uno de un rectángulo y uno de un cuadrado. El primero del rectángulo cuando el ancho es 3c más 5 y cuando el largo es 5a más 2. ¿Qué es lo que tenía que hacer yo acá? Primero era saber que ese largo también medía 5a más 2 y ese ancho también medía 3c más 5. Entonces yo anotaba toda esa suma, 3c más 5 más 5a más 2 más 3c más 5 más 5a más 2, y reducía a términos semejantes. La letra A, que es 5a más 5a, serían 10a. La letra C, que es 3c más 3c, serían 6c. Y los números tenía que sumarlos entre sí. 5 más 2 más 5 más 2. Y eso me da 14. Entonces el perímetro sería 10a más 6c más 14 de ese rectángulo. En cambio en el cuadrado como tiene la característica de que sus cuatro lados son iguales, tenía que sumar 4 veces m más 10, m más 10, m más 10 y m más 10. Y ahora reducir términos semejantes. Los semejantes son las letras m, entonces tengo 4m en total. Y los números, que son 4 veces 10, serían 40. Para la actividad 4 aquí ya tenía que aplicar los conceptos anteriores. Entonces dice, en un terreno rectangular de largo 12 menos 4 metros y ancho 3b menos 1 metro, se desea colocar una cerca de alambre
¿Cuántos metros de alambre se necesita? Lo primero que tenía que hacer era identificar la figura que iba a utilizar. Como dice que es un terreno rectangular, era un rectángulo. Anotaba los datos, el largo y el ancho, y luego calculaba el perímetro de la figura. ¿Por qué no el área? Porque dicen que tengo que cercar el terreno, y el área, como es la región interior, acá tenía que cercarlo por los costados o por el contorno. Entonces, calculo el perímetro, al igual que el ejercicio anterior, anoto el largo 2 veces y el ancho 2 veces y reduzco términos semejantes. Al reducir términos semejantes, voy a juntar las letras b. 3b más 3b son 6b y 2c más 2c son 4c. Y los números, menos 4, menos 1, menos 4, menos 1, como todos son negativos, los puedo sumar y obtendría menos 10. No se olviden de colocar la unidad, que es metros. Para la multiplicación de expresiones algebraicas, debemos recordar una propiedad de potencia que es fundamental. Cuando nosotros lo hacemos con números, si las bases son iguales, se mantiene la base y se suman los exponentes. Si se fijan acá, 2 elevado a 3 y 2 elevado a 5, mantengo el 2 y sumo el 3 con el 5. 3 más 5. Si se trabaja con letras, se utiliza la misma regla. Como acá las dos son letra A, la base es la misma, la mantengo y sumo el 2 con el 4 y me daría 6. ¿Qué ocurre cuando las bases son distintas? Si las bases son distintas, yo mantengo esas letras con sus exponentes y las escribo multiplicadas. Si no aparece el signo entre medio de dos letras, siempre es una multiplicación. Y los coeficientes numéricos que aparecen adelante de estas letras o de estos factores literales, yo los multiplico. 5 por 6 me da 30. Entonces, nuevamente trabajamos con el cuadrado y el rectángulo. Para el área del cuadrado, recuerden que es multiplicar la base por la altura. Como la base y la altura son las mismas, A por A, y aplico la propiedad de potencia, si las bases son iguales, mantengo la base y como no aparece el exponente, 1 más 1 es 2. Ahí calculo el área de un cuadrado de lado A. Ahora, de un rectángulo donde su ancho es B y su ancho es A y su largo es B, aplico la regla A por B y calculo el área, entonces sería AB. ¿Por qué acá no se sumaron los exponentes? Porque los factores literales son distintos o las bases son distintas. En la actividad 5 decía calcular el área de la siguiente figura. Entonces me daban un cuadrado de lado A elevado a 3, calculo su área, ancho por largo. Como es el mismo, sería A elevado a 3 por A elevado a 3. Como las bases son las mismas, mantengo la base y sumo los exponentes. 3 más 3, 6. Y ahí obtengo el área de ese cuadrado. Para el área del rectángulo, tengo ancho 3c y largo 5a. Realizo el mismo proceso. Multiplico el 5a por 3c. Al multiplicar el 5a por 3c, tengo que multiplicar primero los coeficientes numéricos. 3 por 5, que me daría 15, y la letra c con la letra a. Pero como esas bases son distintas, vuelvo a escribir la letra a con la c multiplicada solamente. Ahora continuará la profesora Carolina Chacón con la segunda parte del video. Hola chiquillos, hola chiquillas, les habla la profesora Carolina Chacón. Espero que estén bien. Voy a continuar con la corrección de la guía de segundo medio que estaba realizando el profesor Mauricio. En la actividad número 6 les pedíamos que calcularan el volumen de los siguientes cuerpos. Voy a hacer 3 de los ejercicios, en donde primero voy a recordar que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, en este caso un paralelepípedo. ¿Cómo se calcula el volumen? El volumen consiste en multiplicar el largo por el ancho y por el alto. Tenemos 3 medidas.
Por lo tanto, va a ser un cuerpo de 3 dimensiones. Eso es súper importante recordar, que es solamente una multiplicación de expresiones. ¿Cómo nos queda entonces el ejercicio? Al multiplicar el largo por el ancho por el alto, ustedes también podrían decir que puedo multiplicar el alto por el ancho por el largo, o el ancho por el alto y por el largo. Tienen 3 o más formas de multiplicar y siempre les va a dar el mismo resultado. ¿Cómo lo va a hacer? Va a multiplicar 3b por 2a por 4c. Por propiedad conmutativa, usted puede multiplicar solo los números y dejar expresadas las letras. Como en este caso las letras son todas distintas, van a quedar multiplicadas a por b y por c, quedando de la forma 3 por 2 por 4, 24. 3 por 2 son 6, 6 por 4, 24. Y acompañado o multiplicado por a, por b y por c. Otro problema que tenemos es un paralelepípedo también, en donde vamos a multiplicar nuevamente el largo por el ancho por el alto para encontrar su volumen. ¿Cómo nos va a quedar? 2b por 2b por 5c. Nuevamente por propiedad conmutativa, yo puedo multiplicar 2 por 2 por 5, que nos va a dar 20 en los números. Y acá viene una propiedad bastante importante de recordar. El año pasado vimos potencias en donde se mantiene la base en la multiplicación de potencias de igual base y se suman los exponentes. En este caso, el exponente de la b es 1, de esta b es 1, por lo tanto, va a ser un b elevado a 1 más 1, que es 2, y multiplicado por la letra c o acompañado por la letra c. ¿Cómo nos va a quedar? Los números nos van a quedar en 20, b cuadrado, porque b elevado a 2, por c. Como ya no tengo nada más en común, queda expresado de la siguiente forma. 20b cuadrado c. Y finalmente, el otro ejemplo que les voy a desarrollar de la guía va a ser un cubo en donde la característica es que cada uno de los lados que en un cuerpo se llaman aristas son todas iguales. Por lo tanto, al multiplicar nos va a quedar 2p por 2p por 2p. Al volver a multiplicar los números, recordamos la propiedad conmutativa en donde nos va a quedar 2 por 2 por 2. Mantengo la letra p. Por propiedad de las potencias, multiplicación de potencias de igual base, vamos a tener p elevado a 1 más 1 más 1. Mantengo la base y sumo cada uno de los exponentes. Les recuerdo que cuando está elevado a 1 una letra, comúnmente uno no le pone el valor. Pero cuando yo tengo que sumar esos exponentes, es importante que yo los ponga. ¿Cómo me va a quedar entonces? 2 por 2 por 2, que son 8, p elevado a 3. Ahora voy ya, y para finalizar, voy a realizar la actividad número 8, en donde tenemos que multiplicar un polinomio por otro polinomio. En este caso, distribuimos o repartimos la primera expresión, que es a, por las dos otras expresiones que están en el siguiente paréntesis, y distribuimos o repartimos la letra b por las dos otras expresiones del siguiente paréntesis. ¿Cómo nos va a quedar? A multiplicado por a, ambas positivas, a multiplicada por b, pero en este caso una positiva por una negativa, en donde al multiplicar una expresión positiva por una expresión negativa, el resultado es negativo por regla de los signos de la multiplicación. Si me fijo acá, b multiplicado por a, ambos positivos, y b multiplicado por menos b, en este caso positivo multiplicado por negativo, el resultado es negativo. ¿Cómo va a quedar esto? A por a es a cuadrado, por propiedad de las potencias, mantengo la base, sumo el exponente,
Al multiplicar A por B, me va a quedar AB, ya que dejamos juntas las letras cuando no tengo nada en común. B por A es lo mismo que AB, por propiedad conmutativa yo las puedo ordenar de la siguiente forma, que es AB. Y finalmente B por B es B cuadrado, en donde aplico la propiedad de la multiplicación de las potencias de igual base, mantengo la base y sumo el exponente, que es 1 y 1, me da 2. Si me fijo acá, tengo un A cuadrado y un B cuadrado. Ellos dos no tienen nada en común con el AB y el AB. Por lo tanto, los dejo juntos. Los bajo. Y si me fijo acá, este AB y este AB tienen distintos signos y los puedo eliminar o restar, en donde solamente me está quedando la expresión A cuadrado menos B cuadrado. Otro de los ejercicios que aparece en el ítem 8 corresponde a multiplicar este polinomio por este polinomio. Vuelvo a recordar que con más de un término podemos llamarlo polinomio. Y no está mal dicho, binomio por binomio también. Fíjese acá, al repartir esa x por esa 3x, al repartir el x por ese 5y, nos va a quedar x por 3x más x por 5y. Fijémonos acá, este segundo término, que es negativo, multiplicado por este positivo, nos va a dar negativo. Y expresamos 2y por 3x, negativo, y negativo por positivo nos va a dar negativo por regla de los signos, regla de la multiplicación de signos. En este caso nos va a quedar 2y por 5y. Al desarrollar, recordamos que podemos cambiar de lugar y nos va a quedar 3 multiplicado por las letras. Y en el caso de las letras, yo puedo mantener la base y sumar el exponente. Cambio de lugar, conmuto y me va a quedar 5 multiplicado por las letras que no tienen nada en común, por lo tanto las dejo juntas. Cambio de lugar, conmuto y multiplico 3 por 2 que son 6. Como las letras no tienen nada en común, las dejo juntas. Y multiplico finalmente 2 por 5 que son 10. Y multiplico y por y que nos va a dar y cuadrado. Si me vuelvo a fijar, tengo 3x cuadrado, 5xy, 6xy, 10y cuadrado. Nuevamente los extremos no tienen nada en común, ni con los términos del medio, ni con el primero y el último término. Por lo tanto los bajo. Y me fijo que acá al medio me van a quedar expresiones que tienen términos en común, que tienen letras iguales. Por lo tanto puedo reducir estos dos términos. ¿Cómo me va a quedar? 5xy menos 6xy. Como 6xy tiene mayor valor absoluto, al restar me va a quedar el resultado negativo. Finalmente, toda esta expresión va a dar como resultado 3x cuadrado menos xy menos 10y cuadrado.